Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Yo me llamo Juan Camarillo, esto es Pulsional.net y el día de hoy vamos a hablar sobre la técnica psicoanalítica. Se nos va a introducir a este apartado del esquema del psicoanálisis por medio del fenómeno del sueño, el cual es planteado por Freud como un estado psicótico plenamente hablando, al describir que en él, al retirarse casi toda la atención y energía del mundo exterior, las catexis libidinales de los objetos regresan al yo y se pierde la necesidad de ajustarse a un principio de realidad o proceso secundario, también conocido, quedando expensas de las condiciones impuestas por el proceso primario, del ello inconsciente, de la condensación y el desplazamiento, enfocados estos únicamente a la satisfacción de necesidades, por lo cual va a señalar Freud que existen condiciones en el organismo y en el aparato psíquico que, sin ser en sí mismas patológicas ni representar un conflicto, posibilitan, como parte de su función propia, el ir de un estado a otro, es decir, del psicótico al neurótico, sin generar un daño o atrofiar el funcionamiento. Dichas condiciones son descritas de la siguiente manera. El yo, principal mediador responsable de los procesos adaptativos en el aparato psíquico, tiene que lidiar con tres frentes: el ello, la realidad objetiva y el superyo. El ello presionándole hacia la satisfacción intransigente de sus necesidades. La realidad objetiva le presenta peligros para su integridad y obstáculos en sus intenciones. Y el superyo imponiéndole restricciones morales. La forma particular en que el yo logre lidiar con esta situación será en sí misma la afirmación de su autonomía e identidad. Sin embargo, cuando por algún motivo los impulsos del ello o del superyo se vuelven demasiado fuertes o excesivos, estos alejarán al yo cada vez más de la realidad objetiva para tratar de satisfacer dichos impulsos, que son abrumadores. En este momento se rompe un equilibrio y el yo deja de cumplir con su principal función, es decir, deviene la condición de la enfermedad. En base a esto, Freud va a plantear que esas condiciones propias del aparato psíquico deben estar también presentes en los procesos que condicionan la enfermedad y que entonces, si nos atenemos a dichas condiciones, podemos influir de manera técnica sobre la enfermedad hacia condiciones de salud, es decir, de forma terapéutica. Habiendo esbozado estas condiciones, lo que se propone es que la técnica para influir terapéuticamente es por medio de establecer una alianza con el yo, para ayudarle a recuperar o obtener un equilibrio, lidiando de mejor forma con el ello y el superyo, logrando un mejor contacto con la realidad objetiva y recuperando así su autonomía perdida. Esto, sin embargo, va a plantear una condición indispensable, según lo que plantea acá Freud, en este momento del desarrollo psicoanalítico. Y es que para que podamos iniciar dicha empresa, deberá haber un yo en condiciones de aliarse con nosotros para poder intervenir. Esto quiere decir que, por ejemplo, de acuerdo a esta estrategia psicoanalítica de intervención técnica planteada aquí por Freud, que hoy denominaríamos como ortodoxa, los cuadros psicóticos no serían candidatos a someterse a dicho método, y aún así, casos de lo que se entendía como neurosis graves, que hoy fácilmente podríamos identificar como borderline, tendrían que ser previamente evaluados para iniciar o no el procedimiento. Una condición más a destacar en la técnica es lo que Freud denominó como transferencia. Esto se refiere a que el yo que estamos ayudando en ningún caso va a tomarnos como un aliado totalmente neutral. Esto no le es posible, ya que para poder aliarse con nosotros necesita tener una noción de quiénes somos, qué tipo de aliados somos. Y para esto va a tomar como referencia los datos que tenga a la mano de nosotros, de la naturaleza que sean, como la edad, el género y demás. Y los va a equiparar con figuras de su pasado, pero principalmente con las figuras de los miembros de su familia nuclear, que son sus principales figuras. Este es un fenómeno involuntario e independiente del dispositivo psicoanalítico y que Freud postula está presente en todo tipo de relaciones humanas. Sin embargo, dicho fenómeno cobrará una relevancia indispensable para el proceso psicoanalítico y para nuestras intenciones terapéuticas. El fenómeno de la transferencia es en su generalidad ambivalente. Esto quiere decir
que se va a proyectar sobre nosotros aspectos positivos y negativos de dichas figuras del pasado. Y esto irá cambiando conforme se vaya desarrollando el proceso y se vayan manifestando distintos conflictos yoicos. Se propone abordar la transferencia a través de dos grandes apartados generales. Uno es la transferencia de amor o transferencia positiva y el otro la transferencia de odio o transferencia negativa. Sobre la transferencia de amor, si bien por un lado esta es indispensable en un momento al inicio del proceso, precisamente para que el yo al que servimos pueda ver en nosotros algo valioso y que éste lo predisponga a una alianza terapéutica, una vez iniciado el proceso conlleva sus propias dificultades. La principal de estas es que cuando tengamos que recordar que el paciente nos tiene en alta estima, también va a estar reproduciendo actos que son parte del sostén de su enfermedad, como por ejemplo la dependencia, la obediencia o la sexualización. Además, por lo cual, todos los avances que se logren al momento de que se esté suscitando una transferencia positiva estarán en duda, puesto que muchas de las veces estos avances van a ser más efecto de dicha transferencia que de una transformación profunda en la estructura de la personalidad que sea estable y duradera, y esto es lo que estamos buscando. En el momento en que se vayan los efectos de dicha transferencia, estos resultados también se dan. Por otro lado, por más contraintuitivo que parezca, la transferencia negativa no siempre será algo indeseable, llegando incluso a ser necesaria para trabajar conflictos en la vida del paciente donde fuertes sentimientos de hostilidad están en juego. A pesar de todas las dificultades, la transferencia en general, nos dirá Freud, es la herramienta más importante del método psicoanalítico y que nos da acceso a fenómenos imposibles de acceder por otros medios. Uno de ellos es que al ser puestos inconscientemente en el lugar de las figuras principales para el yo, esto nos permite hacer un esfuerzo de reeducación buscando tener efectos en la estructura del superyo, ayudando a que éste sea menos rígido en el caso de que fuera uno muy severo, o bien flexibilizándolo en caso de que sea demasiado laxo. Sin embargo, se nos advierte no caer en un posible mismo error de las figuras originales para el yo, de tratar de moldearlo a imagen y semejanza nuestra, ya que esto es por distintos motivos incompatible con su propio contexto y acarrearía problemas similares a los que ya desarrolló y lo trajeron acá. Para llevar a cabo esta difícil tarea, el analista debe tener trabajados sus propios conflictos por medio de un análisis propio que le permita distinguirlos y así no revolverlos con los del paciente, no mezclarlos. Por otro lado, la gran ventaja que ofrece el aprovechamiento del fenómeno de la transferencia es uno que es el estandarte de la técnica psicoanalítica. Esto es el efecto que tiene la posibilidad de confrontar, ya sea en el acto o por medio de la interpretación, patrones de comportamiento afectivos en el acto, o sea, en el aquí y ahora. Cuando interpretamos una situación que el paciente nos cuenta sobre lo que ocurrió en su vida, dicha interpretación es susceptible de ayudar al yo del paciente a conectar dichos sucesos con una representación interna. Pero como lo comentamos en el video de las cualidades psíquicas, la construcción cognitiva no constituye en sí misma el devenir consciente como objetivo del tratamiento, sino que éste llega cuando se logra conectar dicha construcción con la representación inconsciente de una percepción. Bien, pues tener en cuenta el fenómeno de la transferencia nos permite poder plantear una construcción cognitiva en el momento mismo que se está suscitando. Es decir, sintiendo la percepción propensa a conectarse con dicha representación y por tanto el impacto y la posibilidad de que el yo del sujeto haga dicha conexión y se produzca el devenir consciente aumenta exponencialmente. Entiéndase lo siguiente. El trabajo a nivel de la transferencia no tiene que ver con evitar o propiciar la una o la otra, sino con guiar al yo fuera de ambos extremos. Esto es, fuera de una hostilidad extrema que propicie odio y desconfianza, así como de una afectividad excesiva que genere obediencia o sumisión, o bien la sexualización de la relación, logrando con ello que el yo tome conciencia de los patrones que lo llevan a dichos excesos
y por tanto que le restan autonomía y capacidad de autorregulación, que se vuelven propiciadores de la enfermedad y del conflicto. Lograr que el yo tome conciencia de lo real y efectiva naturaleza de los fenómenos transferenciales será uno de los grandes objetivos del tratamiento, que como resultado dará una gran transformación interna para el yo del paciente y para sus capacidades. Una transformación que podemos describir como radical en cuanto a la forma en que se experimenta a sí mismo. Como se habrán dado cuenta, ya estamos en terrenos del proceso terapéutico, así que vamos a describirlo. El método para ayudar al yo a recuperar su autonomía y lidiar mejor con las instancias que lo rodean será ampliando su conocimiento de sí mismo, saber más y cada vez de mejor manera quién y cómo es él mismo. Como se comentó hace un momento, conocer los patrones afectivos que lo llevan a excesos y volverse cada vez más consciente de estos le permite robustecerse en recursos y poder estar mejor capacitado para procesar la presión pulsional del ello, es decir, de la satisfacción de sus necesidades. Por otro lado, la reestructuración del superyo le hace lograr adaptarse de mejor manera a la realidad objetiva para lograr dichas satisfacciones o poder asumir de mejor manera las frustraciones. Esto lo llevamos a cabo por medio de una introducción cognitiva al proceso intelectual, donde inducimos al yo al proceso terapéutico, diciéndole, al hacerle ver y sentir, que ostentamos un saber científico y una técnica profesional, que poseemos algo valioso para ayudarle, predisponiéndole a aliarse con nosotros. Luego pasamos al terreno de lo afectivo, una vez que se haya intensificado el fenómeno de la transferencia. Y finalmente, se busca que esos efectos y nociones de la afectividad vuelvan o ingresen al terreno de lo consciente por medio de las interpretaciones y señalamientos que hacemos. Y en líneas generales y a grandes rasgos, es el proceso y la técnica psicoanalítica que se pone en marcha para tener un efecto terapéutico en la vida de una persona. Habiendo solo una última condición a considerar y que era necesario dejarla hasta el final para poder explicarla de mejor manera. Esto es que todo lo antes descrito implica cambios en todos los niveles y considera también el hecho de que el propio yo, nuestro aliado, que busca y al que buscamos devolverle la autonomía y capacidad de generar cierta estabilidad, alguna vez perdió dicha autonomía y dicha estabilidad, y que por tanto no fue capaz de sostenerla, por lo cual también está sujeto a la necesidad de experimentar cambios radicales, cambios a los que de igual forma, por inercia, este mismo, a pesar de ser nuestro aliado en la conciencia, inconscientemente se va a resistir, desplegando toda una serie de actos que buscarán repeler dichos cambios. A estos actos les llamamos mecanismos de defensa y serán otro elemento del proceso a considerar y que abarcaremos posiblemente en un video propio junto con el tema de la transferencia para poder darles una dimensión y una atención que se merecen y que pues realmente la necesitan este tipo de temas complejos. Bien. Al final nos dirá Freud que el desenlace de la empresa que habremos iniciado con nuestro aliado dependerá en mayor medida de las correlaciones cualitativas que estén en juego, es decir, de las condiciones constitucionales de la persona en análisis. Esto quiere decir que como analistas no aspiramos a una condición que esté fuera de las posibilidades del paciente. Por esto, el peso de la actividad analítica será sobre todo poder prever de la manera más precisa posible dicha conclusión y hacer lo necesario, lo que esté en nuestras manos, para poderla llevar de la mejor manera posible a buen término. Y bueno, con esto va a ser todo por hoy. Les agradezco mucho su atención. Espero que les sea útil toda esta información y todo lo mencionado en este video. Si les gustó y les parece interesante, pueden suscribirse para ver el siguiente video de esta serie que titulamos El último Freud, esquema de psicoanálisis, o bien de algunos otros temas que estaremos subiendo, todo con respecto a
pues la temática psicoanalítica. De nueva cuenta, muchas gracias y hasta la próxima.